Señoras y señores, muy buenos días. La Universidad de Chile agradece su presencia y les da la más cordial de las bienvenidas a la conferencia anual del Consorcio de Centros e Institutos de Humanidades 2023. Este consorcio es un foro mundial que fortalece el trabajo de los centros e institutos de humanidades a través de la promoción, la concesión de subvenciones y la colaboración inclusiva, promoviendo asociaciones interinstitucionales, reconociendo las culturas regionales de humanidades y movilizando la capacidad colectiva de las humanidades para abordar los problemas actuales de la sociedad. Hoy, 20 y el sábado 24 de junio, el Centro Interdisciplinario de Estudios en Filosofía, Artes y Humanidades de la Universidad de Chile será la sede de la conferencia anual. Agradecemos la presencia en esta inauguración de la profesora Rosa Devés, rectora de la Universidad de Chile, del profesor Javier Durán, copresidente del Consorcio de Centros e Institutos de Humanidades, y el profesor Pablo Oyarzún, director del Centro Interdisciplinario de Estudios en Filosofía, Artes y Humanidades. Saludamos igualmente la presencia de las y los asistentes a esta cita. Al iniciar, invito a dar unas palabras a la profesora Rosa Devés, rectora de la Universidad de Chile. Welcome, you all. Muy buenas tardes a todos y todas. Es un gusto y un honor albergar en esta casa central de la Universidad de Chile la conferencia anual del Consorcio de Centros e Institutos de Humanidades, a la cual nos convoca el Centro Interdisciplinario de Estudios en Filosofía, Artes y Humanidades de la Universidad de Chile, bajo el título Conmociones, Distancia, Crítica y Construcción de lo Común. La Universidad de Chile, como universidad pública, históricamente entrelazada a esta nación, contempla en su misión, declarada en sus estatutos de 2006, donde Pablo Oyarzún jugó un rol importante, el compromiso de responder, y cito, a los requerimientos de la nación, constituyéndose como reserva intelectual caracterizada por una conciencia social crítica y éticamente responsable. Y además se compromete a contribuir al desarrollo integral, equilibrado y sostenible del país, aportando a la solución de sus problemas desde la perspectiva universitaria, propendiendo al bien común y a la formación de una ciudadanía inspirada en valores democráticos. Basta recordar estos compromisos para comprender que la realización de esta conferencia tiene para nosotros una importancia fundamental, especialmente cuando sabemos que los grandes desafíos de un mundo en crisis requieren hoy, más que nunca, de las aproximaciones críticas que las humanidades pueden ofrecer. La pregunta de cómo y qué pensar de las revueltas y los levantamientos civiles ocurridos en las últimas décadas que orienta la conferencia es también la pregunta que se hace la ciudadanía de nuestro país. Abordarla desde la perspectiva comparada y las diversas disciplinas es fundamental para comprender qué supone construir lo común. Por ello compartimos la importancia de analizar los distintos movimientos que levantaron grandes expectativas de cambio, pero que no necesariamente contaban con visiones y estratégicas de más largo plazo, ni organizaciones o liderazgos consolidados que posibilitaran en el tiempo una transformación social de sentido progresista. En Chile, la década pasada ha sido precisamente una de conmociones. Al movimiento estudiantil de 2011 se sumaron los años siguientes protestas regionales, el movimiento feminista del 18, la revuelta social de octubre de 2019. Sin embargo, la pandemia y sus consecuencias han abierto espacio a voces que reclaman acciones de gobierno más autoritarias y la seguridad parece desplazar a la desigualdad como la principal demanda ciudadana. Así se ha ido instalando una suerte de restauración conservadora. ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué nos está pasando? Son preguntas que se escuchan en distintos lugares cada día. Y esto ocurre justamente cuando conmemoramos los 50 años del golpe de Estado y se escribe una nueva Constitución. Así el quiebre de la democracia y la violación más horrible
a los derechos humanos se enfrenta en un cara a cara con la definición de las normas que regularán nuestra convivencia democrática y limitarán el poder. No es fácil tener una respuesta única sobre los orígenes y consecuencias de los movimientos sociales, pero sí existe un relativo consenso sobre la necesidad de construir un marco común que permita la expresión de las distintas fuerzas sociales. Ese horizonte de lo común se ha traducido en el caso chileno en dotarnos de este nuevo texto constitucional, en reemplazo de la Constitución que tuvo origen en la dictadura, para a partir de ahí procesar las diferencias políticas. Ese esquema de entendimiento debe recoger justamente las experiencias de movilización que se expresaron hace más de una década y garantizar que los derechos sociales estarán consagrados constitucionalmente y también abrir espacios a la participación ciudadana en el propio texto constitucional. Las humanidades tienen mucho que aportar a la dilucidación de estas cuestiones y su contribución es además urgente. En ese sentido, no hay más que celebrar esta convocatoria que busca interrogar los modos de comprender no solo la revuelta, sino la propia construcción de lo común, la que está implicada más o menos programáticamente en cada intento de cambio social. En esta coyuntura, donde muchos de estos procesos aún se encuentran en desarrollo, se requiere de nuevas aproximaciones, de nuevas epistemologías y metodologías que los acompañen, desde una comprensión profunda y un distanciamiento crítico que es imprescindible para un pensar fructífero. Como lo sabemos, en nuestro país, ello representa un esfuerzo no menor para muchos investigadores e investigadoras que junto con analizar estos procesos también se ven interpelados por ellos en su condición de ciudadanas y ciudadanos. En el actual contexto, construir una comunidad política es un reto, tal como se expresa en las preguntas que se discutirán en estas jornadas, pero por más desafiante que sea, debe ser un compromiso de los distintos actores, desde las organizaciones de la sociedad, pasando por la academia y la política. El entendimiento es necesario para vivir en conjunto y encauzar las diferencias. Las conmociones sociales no desaparecerán, pero podrán ser procesadas de manera más armónica y justa si todas y todos los habitantes de este territorio consideramos al menos que compartimos las reglas básicas para convivir pacíficamente. La estimulante y crítica discusión que sostendrán será un insumo indispensable para que desde las humanidades contribuir a comprender mejor a esta sociedad cambiante. Felicitamos al Centro Interdisciplinario de Estudios en Filosofía, Artes y Humanidades y muy especialmente a su director, Pablo Oyarzún. También damos la bienvenida a Javier Durán a esta conferencia y les agradecemos por considerar este año a la Universidad de Chile como el mejor espacio para reflexionar sobre las conmociones sociales. Muchas gracias a todas y todos. Agradecemos las palabras y presencia de la rectora Rosa Debes. A continuación, dejo con ustedes al profesor Pablo Oyarzún, director del Centro Interdisciplinario de Estudios en Filosofía, Artes y Humanidades. Buenas tardes, rectora, querida Verónica, querido Javier, y members of the board, también, por supuesto, y demás personas que nos acompañan en esta reunión. Voy a ser brevísimo, simplemente lo que quiero hacer es dar un saludo de bienvenida a todas las personas que nos acompañan viniendo desde el extranjero, todas las personas. Tenemos la gracia de estar, o sea, quiero decir esto, ¿no? Yo quiero agradecer especialmente ser parte de CICI, de este foro mundial, que es vital para el desarrollo no solamente de las humanidades, sino que también para el desarrollo de las sociedades, en la medida en que las humanidades tienen una contribución, lo decía recién la rectora, una contribución absolutamente crítica y fundamental a ese desarrollo y a todos los problemas que hoy día enfrentan nuestras sociedades, particularmente uno diría, no sé, desde el sur global. Yo celebro mucho que esta reunión, la 20ª reunión anual de CICI, se realice en el sur global, se realiza en Chile. Antes habíamos estado en Sudáfrica, en Ciudad del Cabo. Me parece que es vital también este tipo de diálogo, este tipo de conversación entre los distintos sectores, regiones del mundo, porque eso alimenta justamente no solamente nuestras formas de pensar, alimenta nuestras experiencias, de donde nacen justamente esas formas de pensar. Entonces, básicamente lo que quiero es darles una muy cordial, calurosa bienvenida
a todas y todos ustedes y agradecerles el estar acá. Muchas gracias, profesor Oyarzún. A continuación, invito al podio al profesor Javier Durán, copresidente del Consorcio de Centros e Institutos de Humanidades. Muy buenas tardes a todos, distinguida rectora Rosa Reves, doctor Pablo Oyarzún, estimados colegas, apreciable público aquí presente. Es un honor y un privilegio dirigirme a ustedes esta tarde como copresidente del Consorcio de Centros e Institutos de Humanidades, CSCI, por sus siglas en inglés. Lamentablemente, mi colega y copresidente, Daryl Harper, no puede acompañarnos en esta ocasión. Sin embargo, quiero reconocer y agradecer públicamente sus contribuciones al trabajo realizado este año por el consorcio. Asimismo, quiero expresar nuestro agradecimiento a la Universidad de Chile y a la Comunidad Cultural de Santiago por recibirnos tan calurosamente y por todo el trabajo organizativo que ha permitido que estemos hoy día aquí reunidos. Extendemos nuestro agradecimiento a la rectora Reves, al comité organizador formado por Pablo Oyarzún, Andrés Claro y Constanza Ribano, junto con Ranjana Khanna y Amy Lin, grupo que trabajó incansablemente para armar un programa muy sólido y variado que promete diálogos enriquecedores en torno al tema de conmociones. Para los que no están familiarizados con el consorcio, Pablo me pidió que diera una semblanza. Fundado en 1988, CHCI cuenta con una membresía de 300 organizaciones en las Américas, Europa, África y Australasia. La membresía es diversa, incluye universidades, institutos, bibliotecas, centros culturales y otras instituciones de educación superior, todas conectadas con el tema de las humanidades, definidas de manera amplia e interdisciplinaria. Surgido en el ámbito académico estadounidense, el consorcio creció exponencialmente a nivel internacional en los últimos 15 años. Hoy en día, el 40% de la membresía está fuera de América del Norte. Desde nuestra última reunión en la Universidad de Duke, Estados Unidos, el año pasado, hemos experimentado un periodo sin precedentes para el CHCI en la medida que entramos en un momento global pospandémico, donde la esperanza, la resiliencia y un cauteloso optimismo marcan las pautas anímicas para seguir adelante con nuestra misión. Además, hemos tenido nuestra primera copresidencia y estamos por finalizar esta transición para darle la bienvenida el día 1 de julio a nuestro presidente entrante, el doctor Stephen Best, de la Universidad de California en Berkeley, que aquí nos acompaña. Como copresidentes salientes, Daryl Harper y un servidor, queremos transmitir nuestro agradecimiento al Consejo Directivo, Advisory Board, por su confianza y apoyo al equipo ejecutivo del CHCI, en particular a Guillaume Bratel y Aaron Fay, por su excelente y dedicado trabajo para sostener los esfuerzos del consorcio. Aprovecho para reconocer la labor fundacional de 3 expresidentes del consorcio aquí presentes que en diferentes momentos impulsaron la internacionalización del grupo, Kathy Woodward, Ian Bucom y Sarah Goyer. Y es precisamente durante la presidencia de Sarah que el consorcio inicia un trabajo serio y sistemático de proselitismo en Latinoamérica con una reunión del Consejo Directivo en Buenos Aires en 2017, donde ya se esbozaba la creación del Centro Interdisciplinario de Estudios en Filosofía, Artes y Humanidades de la Universidad de Chile, dirigido por Pablo y que nos recibe hoy día. Desde entonces, CHCI ha incrementado sus esfuerzos de difusión en la región. Este año realizamos una serie de reuniones virtuales tipo asamblea, town hall, como la realizada en enero, dirigida por un servidor y por Pablo Oyarzún, que constituyó la primera asamblea en español del CHCI sobre, entre comillas, el estado de la cuestión de las humanidades en Latinoamérica. Esto como parte de nuestros esfuerzos por promover el trabajo del consorcio en diferentes regiones. Asimismo, Guillaume y un servidor sostuvimos una reunión informativa virtual con un gran contingente de directores de unidades de humanidades en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, la universidad más grande de Latinoamérica. Hay interés por unirse al consorcio y esperamos verlos para la siguiente reunión anual. También aprovecho para dar la bienvenida a 4 nuevos miembros del Consejo Directivo, Kader Konuk, Kylie Message Jones, Christopher Newfield y Peter Tirop-Simatei.
También los invito a consultar nuestro reporte anual del 2022-2023, en el cual podrán constatar la gran variedad y diversidad de actividades de nuestros miembros a nivel global. Nuestras redes desarrollaron avances significativos en diferentes áreas temáticas y 6 grupos de trabajo recibieron fondos bajo el recién creado Fondo de Actividades de Membresía para transmitir reuniones, viajes a proyectos de sitio y planificar una variedad de actividades académicas. Queremos reconocer también el papel proactivo de las colegas del Comité de Membresía, Teresa Magnum, Cristina Chia y Irene Pollock, en la realización de este trabajo en colaboración con Aaron Fay. Finalmente, cabe comentar la riqueza del programa del Congreso y su intersección con las problemáticas sociales e intelectuales del siglo XXI, donde y cómo las humanidades, definidas de manera amplia, son fundamentales en el estudio, análisis y oferta de soluciones viables y sostenibles. Por lo tanto, esta conferencia intenta explorar acerca de cómo y qué pensar de estos fenómenos, articulando el diagnóstico de las conmociones como índice de los tiempos con el distanciamiento crítico que activan las metodologías y epistemologías de las humanidades y la construcción de lo común como tarea a la vez urgente y permanente de las mismas. Algunas de las preguntas que guiarán nuestras conversaciones ya expresadas en el programa son: ¿cuáles son las aproximaciones metodológicas y epistemológicas de las humanidades para pensar e intervenir lo público ante las mismas? ¿Es viable el distanciamiento crítico como respuesta en medio de estas urgencias contemporáneas que parecen exigir acción e intervención inmediatas? ¿Bajo qué condiciones de posibilidad se da hoy la construcción de lo común? ¿Y cómo responder al reto mismo de construir comunidad sin la apropiación de lo común? Llama la atención también una reunión inédita en CHCI en términos del tema, que es la sesión regional de Latinoamérica, Epistemologías Nativas, Rupturas y Encuentros. En el Día Nacional de los Pueblos Indígenas en Chile, el panel examinará los desafíos del pensamiento humanista en Latinoamérica, centrando en las epistemologías y reivindicaciones nativas, discerniendo las rupturas y encuentros con las interrogaciones y perspectivas de las humanidades a nivel nacional, regional y global. Y este es un tema realmente que incide en una gran cantidad de comunidades a nivel mundial y es sumamente importante. Termino pues agradeciendo de nuevo a nuestros anfitriones su hospitalidad y deseándoles a todos una excelente conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Durán. A continuación, daremos inicio al discurso de apertura que este año está a cargo de la profesora Verónica Gago, académica de Ciencias Políticas de la Universidad de Buenos Aires, académica de Sociología en el Instituto de Altos Estudios de la Universidad de San Martín y autora de Feminist International y coautora de A Feminist Reading of Death, con Lucy Caballero, activista feminista y miembro del colectivo Ni Una Menos. Adelante, profesora. Bueno, muchísimas gracias a la rectora, en principio Rosa Devés, primera rectora en 180 años de historia de esta universidad, primera rectora mujer, me parece algo muy importante a celebrar. A Pablo Yarzún por la invitación personal, al Consorcio de Humanidades y a la organización del evento y a todas las personas involucradas para que estos días sean de discusión fructífera. Voy a empezar por la noción de conmoción justamente de este encuentro, porque me parece una noción más que sugerente como lenguaje del cambio social, de las transformaciones que nos interesan expandir y pensar, pero que al mismo tiempo es una noción proclive a problematizarse, ya que tiene la carga de ser una idea un tanto espasmódica. ¿Qué viene después de la conmoción? Nos podríamos preguntar. ¿Cuánto dura? Está más bien destinada a producir memoria corporal más que cambio estructural y a revivir esa distinción como una distinción excluyente. En un momento pensamos las secuencias de la transformación distribuidas entre reforma y revolución.
cómo las revoluciones o sus amenazas abrían a posibilidades reformistas y cómo en toda reforma podíamos leer un momento comunista. Acá estoy glosando de manera muy libre a Etienne Balibar, al mismo tiempo que en esas reformas también podíamos leer una revolución aplacada. Esta fórmula después puede asociarse a una variación que ha sido más conocida, que habla de las reformas no reformistas, de André Gorz, y de otro modo, más cercano a nuestro continente, a las democratizaciones plebeyas que discutió Raquel Gutiérrez Aguilar para hablar de nuestro continente. Me parece de particular importancia volver a traer, por ejemplo, la formulación de Rosa Luxemburgo para componer reforma y revolución, donde esa temporalidad aparece como simultánea, como una disyunción no excluyente. Lo hace con un concepto que me parece también muy interesante de componer con el de conmoción, que es el de Realpolitik revolucionaria, que busca un modo de enlazar las transformaciones cotidianas con el horizonte del cambio radical, en un movimiento de mutua imbricación, en una política desde abajo. Esto nos pone con la necesidad de ir siguiendo el desenvolvimiento de esa relación en procesos concretos, ir haciendo balances colectivos en tiempo real, evaluar por dónde se empuja la disputa en cada lugar y dónde se asientan los bloqueos. Así, una teleología del objetivo final se desplaza sin anularse, porque entra en otra relación temporal con la política cotidiana. Se crea, con este concepto de Luxemburgo, una temporalidad estratégica, que es la que permanentemente estamos invocando y buscando, que es el despliegue en tiempo presente del movimiento, como modo de apropiación de los posibles a futuro. Se logra trabajar así en las contradicciones existentes sin esperar la aparición de sujetos y sujetas absolutamente liberadas y prístinas. Tampoco se espera condiciones ideales de las luchas, ni se confía en un único espacio que totalice la transformación. Me gusta esta noción para pensarla junto a conmoción porque apela a la potencia de ruptura de cada acción sin dejar de lado la pregunta por cómo esas rupturas alteran lógicas estructurales de opresión y explotación y menos aún también cuáles son las fallas en esas traducciones. Y acá estoy glosando con esta idea de falla de traducción a Nelly Richard. Tal vez la noción de conmoción en esta línea de pensamiento queda un tanto alejada de la Realpolitik, y ese es un punto, me parece, problemático a pensar. Tal vez, siguiendo con la especulación, la imagen de la conmoción se presta ya a otro binomio de conceptos, que es el de conmoción y captura. Me pregunto si nos alcanza este par, si es solo un desplazamiento del lenguaje, una búsqueda de términos para un tiempo presente. Subrayo lo del tiempo porque tal vez conmoción y captura es un modo de dar cuenta de la aceleración de los procesos, de las formas de experimentar el tiempo de los cambios y las modalidades en que los cambios son neutralizados, codificados o incluso puestos a jugar en nuestra contra. Tal vez acá volvemos a quedar cerca del más clásico término contrarrevolución, como la dinámica envolvente que estamos viviendo en muchos de nuestros países. Aquí también emerge el problema de cómo asociar distancia y conmoción, otra de las palabras del título que nos convoca estos días. ¿Hay resguardo posible frente a la conmoción? ¿O la crítica sería una distancia temporal involuntaria una vez que salimos de la conmoción? Entonces se nos presenta el problema, además del tiempo y las velocidades del cambio, de la posición y la localización, de cómo nos situamos para la crítica. Pero hay algo seguro, una conmoción, una revuelta, una revolución aún siendo derrotada, ya constituye un nuevo punto de partida para la construcción de lo común, ese tercer término que acá se convoca. Estas reflexiones de inicio son para intentar intuir por qué me han invitado para la conferencia de apertura, por qué con la deuda como temática, que eso es de lo que voy a hablar. Lo tomaré de la siguiente perspectiva. Primero, tratando de entender cómo las dinámicas financieras han encontrado en la deuda, en particular en la deuda dirigida a los sectores subalternizados, pero no solamente, un modo de recuperar y aplacar la conmoción de los momentos de revuelta, de protesta y de organización colectiva radical. Voy a tratar de pensar
la deuda como pacificación, como dispositivo de pacificación. Luego, cómo la deuda funciona efectivamente como captura, leyendo al ras del suelo los elementos de esta conmoción, de estos cambios en las sensibilidades y en las infraestructuras para la reproducción social. Aparentemente contradictorio con lo anterior, la deuda debe ser pensada también como mecanismo de activación, es decir, la deuda como forma de explotación. Y finalmente podemos marcar cómo la deuda es un elemento de la responsabilización individualizada que contiene en un esquema propietario la desposesión radical. Esto creo que lo podemos desarrollar en términos de la deuda como contención. A partir de este triángulo de la deuda como pacificación, la deuda como activación y la deuda como contención, es que trataré de contar algunas investigaciones, algunas más antiguas y otras más recientes. De modo más general, como hipótesis de trabajo, creo que estudiar la deuda en nuestros países, al filo de la conmoción y la contrarrevolución, es una vía de entrada a entender el plan del capital hoy, que conecta de modo sistémico la guerra, la crisis y las deudas. Y de manera específica me interesa explicitar por qué la perspectiva feminista provee de un punto de vista privilegiado para entender la deuda como un mecanismo de guerra en y contra la reproducción social. Entonces, para empezar con el primer punto, la deuda como pacificación. Yo investigué la última década cómo la articulación financiera fue capaz de enlazar inclusión social, consumo y endeudamiento en sectores usualmente caracterizados como marginales, excluidos o directamente catalogados como población superflua o sobrante. Fue en el momento en el que en algunos países de nuestra región, en Argentina sin dudas, se debatió sobre las posibilidades de hablar de un momento posneoliberal, como un espacio abierto por las revueltas de inicio de este siglo, las mismas que dieron la posibilidad de llegar al poder a gobiernos que se reivindicaron populares. Me interesé particularmente en el modo en que una política estatal de reconocimiento de demandas de los movimientos sociales se canalizaba a través de subsidios que, gracias a una disputa política, dejaron de ser temporales y emergenciales y se convirtieron en ingresos regulares para una amplia mayoría. Esos ingresos conquistados fueron también una vía de bancarización de los sectores populares y luego de endeudamiento para consumo de bienes no duraderos y baratos a tasas de interés muy alta y también un modo de acceso progresivo a servicios privatizados o desfinanciados. A partir de aquí me interesó dar cuenta de cómo se reconfiguró la producción y reproducción de la vida de las mayorías, cómo las formas de trabajo informalizado devinieron una realidad masiva y a la vez politizada. ¿Cuál fue el rol de esa inclusión social impulsada por subsidios estatales y cómo devinieron mecanismos de financiarización de la reproducción social a partir del aterrizaje de la deuda en economías que surgieron en momentos de crisis y que se nutrieron de modalidades de autogestión o trabajo sin patrón? Los elementos singulares de ese análisis de la deuda los podría sintetizar así. Primero, su relación con una política de reconocimiento de demandas sociales que se traduce en políticas de intervención estatal e incluso en un momento de ampliación de derechos. El segundo punto, la capilarización de la deuda en economías populares, en estas economías que proliferan siendo parte de los movimientos sociales, que son una manera de la deuda que no requiere la mediación del salario, expandiendo de un nuevo modo la arquitectura financiera. En tercer lugar, el vínculo con un momento macroestructural en nuestro país de crecimiento económico, desendeudamiento público y auge de exportaciones de commodities. Por último, la reorganización de las dinámicas de movimiento social estructuradas y estabilizadas como economías populares para asegurar la reproducción de grandes mayorías como una metabolización de la desestructuralización e informalización del mercado laboral. En esta clave, y para discutir las formas del neoliberalismo en nuestra región y no tomar definiciones ya hechas, busqué identificar cómo la explotación se enraiza en la producción de subjetividades que están compelidas a la precariedad y al mismo tiempo batallando por prosperar en condiciones estructurales de despojo, y cómo las dinámicas financieras se adhieren a esa subjetividad, que es una subjetividad política,
y se prestan como verdaderos dispositivos de traducción que son capaces de leer esa situación. Fueron las finanzas con su alto grado de abstracción las que se hicieron cargo de la articulación por abajo de unas subjetividades que debían procurarse progreso sin dar por sentado el privilegio del salario, mucho menos de derechos laborales. Por eso, de hecho, los movimientos sociales pensados en su continuidad con las economías populares expresan un vínculo estrecho entre una dimensión de clase que desde ciertas lecturas solo significa desclasamiento y por tanto victimización, y desde otras, como las que me interesan, una nueva composición de clase, aunque la idea de nueva es también un modo de decir variación, no una novedad absoluta en nuestra región, donde los procesos de no salarización de buena parte de la población son un elemento clave de la heterogeneidad estructural. Solo que en el neoliberalismo esa heterogeneidad estructural tiene otro marco de comprensión. Acá estoy en un diálogo también con alguien que está investigando acá, Martín Arboleda, que está tratando de pensar la noción de extractivismo desigual y combinado, ¿no? Es decir, cómo se reformulan las teorías dependentistas en relación al momento actual. Lo que me interesó fue desentrañar cómo la articulación entre revuelta y gobierno progresista, en el sentido que prolonga y traduce un conjunto de mandatos sociales contra la austeridad y contra la impunidad, expresó una articulación entre subsidio estatal y endeudamiento para consumo sin inversiones estructurales, inherente a una articulación con el mercado global de tipo neoextractivista, que modificó patrones de trabajo y de consumo en las mayorías y sobre todo expandió un neoliberalismo desde abajo. Ese es el término que uso. Un modo de asumir el cálculo en el que se superpone una racionalidad neoliberal con un repertorio de prácticas comunitarias, populares, como un modo de relacionarse con las condiciones de despojo realmente existentes. Esta es una manera de entender también cómo la financiarización de la reproducción social no es un proceso homogéneo en el norte y en el sur global, ligado a configuraciones políticas más evidentes. Y comprender también las finanzas como un sistema oportunista de lectura de intercambios productivos por abajo, originados al calor de las sucesivas crisis y que, sin embargo, no son discontinuados en momentos de crecimiento económico. Se consolidan así modalidades de reproducción social que al mismo tiempo tensionan y aprovechan las formas neoliberales, rehuyendo a los paisajes plenamente victimistas como a las cantinelas del emprendedorismo individual a secas. Más recientemente, Aris Comporosos Atanasio propone pensar esta subjetividad en términos de un pasaje del Homo economicus al Homo speculans, para dar cuenta de una condición colectiva que tenemos para tratar con la incertidumbre y la opacidad en la vida cotidiana. Lo que en otros términos filosóficos yo había tratado de pensar a partir de Paolo Virno, quien refirió a un oportunismo de masas, es decir, la capacidad de lectura de oportunidades en situaciones de inestabilidad que se expresan como subjetividad política. Me parece que son elementos para pensar estas subjetividades en términos no moralizantes, sino directamente políticas y que implica dinámicas de especulación desde abajo. Pero lo que remarca el autor griego para el momento presente es la aceleración de la condición de especulación por medio de tecnologías digitales que mercantilizan, en tanto se proponen como sus infraestructuras digitales, esa propensión por abajo a especular de manera colectiva, que no es más que otra manera de decir a imaginar lo que vendrá. Voy a volver sobre esto más adelante. Estos debates y procesos siguen siendo clave para entender cómo se produce la infiltración de ese neoliberalismo desde abajo y también cómo puede entenderse como dinámica ambivalente, capaz de resistencias y de adaptaciones en velocidad. Además, para mí fueron importantes para debatir lo que se llamó el giro a la derecha en la región. Estamos hablando del primer giro a la derecha, ahora ya estamos en segundo. Y al modo en que se articularon neodesarrollismo y neoextractivismo. Debates que quedaron ocluidos por la virulencia, al menos en Argentina, de lo que vino después. Lo que vino después, quiero decir, el gobierno ultraneoliberal de Mauricio Macri, que logró incluir a nivel del sistema político democrático una fracción del capital que no tenía hasta entonces representación política interna en nuestro país. Lo que estuvo a cargo
en otro momento, de la dictadura. Podría pensarse con mayor horror el caso de Brasil, la secuencia Brasil, y seguramente en otra secuencia distinta, Chile. En Argentina, el regreso al Fondo Monetario Internacional en el 2018 marca un punto de consolidación de este giro que expresa, como lo señala el economista Eduardo Basualdo, el inicio de un periodo de valorización financiera que pone directamente a las finanzas internacionales a comandar el proceso productivo, a diferencia de un modelo de valorización que venía desde la dictadura y que fue quebrado en la crisis del 2001, que estaba liderado por grupos empresariales. Los planes sociales, en este momento de giro a la derecha, estos subsidios de los que estaba hablando antes, no se recortan, ¿no? Contrario a lo que se especulaba también y se decía que iba a ser el fin de esos subsidios sociales. Pero se refuerzan las formas de endeudamiento con garantía estatal, ya sobre un contexto de empobrecimiento acelerado. De aquí que la financiarización de la reproducción social logra un salto cuantitativo y cualitativo, siendo síntoma de un nuevo ciclo de endeudamiento que articula deuda externa y deuda doméstica. El endeudamiento externo récord a partir del 2018, tenemos en este momento la deuda más grande que dio el Fondo Monetario Internacional en su historia, junto a la inflación y la consecuente pérdida de poder adquisitivo de subsidios, jubilaciones y salarios, volvieron obligatoria la toma de deuda para acceder a bienes básicos tales como alimentos y medicamentos. Esta realidad afectó en particular a las mujeres de los sectores populares. Una muestra elocuente de este fenómeno se constata en la aparición del endeudamiento masivo a través de la asignación por maternidad, que es un subsidio social específico. La deuda como tecnología financiera se capilarizó directamente como reparo frente a la precarización. La particularidad de este fenómeno es que el endeudamiento ya no aparece asociado al consumo puntual de un bien o un servicio, sino que se transformó en una forma permanente y obligatoria, compulsiva, de completar los ingresos en caída libre. Toda una nueva ecuación se produce entre ingresos y deuda cuando estos, sean o no salariales, ya no logran garantizar la reproducción social. La deuda en las casas, cuando se estructura como mandato cotidiano bajo la forma y fórmula de endeudarse para vivir, simplemente para vivir, sigue estando no mediada por el salario, pero sí por la prestación estatal, a la vez que se multiplican las ofertas crediticias que ensamblan distintos grados de violencia a la hora de reclamar por su incumplimiento. En ese mismo momento estamos en Argentina en el pico de movilización feminista. Impulsamos dinámicas de politización y colectivización del problema financiero, que propone específicamente una lectura feminista de la deuda en los hogares y en su conexión con el ciclo de endeudamiento externo. Desde que en 2017 lanzamos, en particular desde el colectivo Ni Una Menos, la consigna Vivas, libres y desendeudadas nos queremos, a unos meses del primer paro feminista internacional, esta manera de interseccionar la cuestión de las violencias machistas, las violencias económicas, se convirtió en una clave poderosa del movimiento social. La consigna «La deuda es con nosotras, con nosotres y con nosotros» fue desde el 8 de marzo del 2020 tomada por sindicatos, universidades, colectivas migrantes, organizaciones populares, la Marcha del Orgullo. Hizo sentido como consigna de comprensión general, un modo de orientación eficaz y transversal. ¿Por qué se logra esta pedagogía a escala de masas sobre la deuda de un modo que ponía el punto de partida en los hogares y ya no el clásico no pago al FMI, que es una consigna desde los 80? Porque el movimiento feminista amplió las maneras de comprender qué se entiende por trabajo no pago, por qué la precariedad se sustenta en formas diferenciales de explotación y, finalmente, por qué la reproducción social está al centro de una comprensión desde abajo, desde los subsuelos de la producción, que sin embargo ya hoy funciona a cielo abierto y en una escala que desborda la noción misma de confinamiento doméstico. Esto se logró, además, porque se puso en juego un punto de vista específico, discutir las finanzas en términos de conflictividad cotidiana, con narraciones concretas, corpóreas, situadas y, por tanto, una conflictividad que podía ser clave para leerse también en términos de autodefensa de las autonomías frente a las violencias. Creo que este movimiento disputa también esta manera de la deuda
como mecanismo de pacificación. Lo más interesante respecto del primer momento de financiarización que comentaba antes, tras la crisis de principio de siglo, creo que es la capacidad de iniciativas del movimiento feminista para problematizar masivamente el endeudamiento, para señalar su vínculo predatorio con la reproducción social en un momento de políticas de austeridad y finalmente denunciar su articulación con los mandatos de género a los que está asociada la responsabilización individual y familiar. Hacer de estas cuestiones una pieza clave del trabajo político y no solo una perspectiva de análisis, permitió relanzar en el debate público la cuestión misma de la deuda externa con otra gramática política. Esto implica disputar el sentido de la especulación, un modo que es un modo del manejo del tiempo, de fabular las posibilidades y de abrirlo al acontecimiento, y en particular hacerlo desde América Latina. Y acá estoy evocando a Josefina Ludmer, que estaba permanentemente preocupada por autorizar a América Latina a hacer especulación. En ese mismo saber sobre el porvenir es el que intentan apropiarse las finanzas. A esto también refiere la noción de comunidades especulativas del autor que evocaba hace un rato, con Poros. Él habla de una capacidad imaginativa que hoy es canalizada por conexiones digitales preestablecidas, devenidas un territorio de disputa y extracción de valor. El endeudamiento, entonces, si lo entendemos históricamente como respuesta a una secuencia específica de luchas, como lo plantea Silvia Federici, para entender el endeudamiento de los países tras sus procesos de descolonización, ese es su análisis, lo es también como mecanismo de extracción de tiempo de vida y de trabajo, reconfigurando la noción misma de clase, que es algo que creo que ha empujado en el último tiempo el movimiento feminista. Volviendo a la hipótesis de inicio, el endeudamiento funciona retroactivamente en una doble secuencia temporal, como máquina de captura de invenciones sociales dedicadas a la autogestión del trabajo, tras la crisis del 2001 en el caso de Argentina, y como codificación de la politización de la reproducción social tras la movilización feminista. En esta línea, la protesta social nos da las coordenadas de lectura de cómo la deuda ha organizado su expansión como dispositivo de gobierno, y lo que hace es plantear una disputa directa sobre la escala de masas que han tomado estos movimientos y en particular el feminismo. La lectura feminista de la deuda, que conecta formas de explotación del trabajo reproductivo y modalidades de gubernamentalidad territorial, practica esta maniobra, problematiza la obligación financiera capilarizada como deuda doméstica, especialmente dirigida a mujeres y las así llamadas jefas de hogar, en un momento en que el movimiento feminista expresa su fuerza masiva en las calles y en las casas, y denuncia dinámicas extractivas de diverso tipo, indagando sobre sus formas de conexión. Vuelvo a la noción de funcionamiento de la deuda como vector de pacificación. Creo que esto encuentra como antagonismo el modo en que el movimiento feminista ha señalado que la deuda es violencia. Es una pancarta, es una frase sencilla que se repite, pero no es evidente y que opera contra la abstracción financiera. De modo tal que este lugar específico de investigación, la posibilidad de hacer una lectura feminista de la deuda, ha tenido como condición de posibilidad un proceso de movilización feminista que ha dado centralidad al debate sobre las violencias, poblando de imágenes concretas lo que podemos llamar violencia neoliberal, y todo un debate sobre la relación histórica en nuestro continente entre neoliberalismo y violencia. Ahí la posibilidad de crítica, creo, logra toda su fuerza por desplegarse, creo yo, al interior del movimiento. El segundo paso que quería plantear, la deuda como activación y sus formas de explotación. Ya podemos leer en el curso de Michel Foucault, La sociedad punitiva, una analogía entre la aparición de la prisión y la forma salario. Dice que ambas se basan en un sistema de equivalencias donde el tiempo es la medida intercambiable, con lo que se paga. Salario y prisión se conectan como fórmulas históricamente específicas de apropiación de tiempo. Sin embargo, el salario funciona explotando un trabajo ya acontecido, a la vez que la prisión captura un tiempo por venir. En este sentido, la forma prisión se parece más a la forma deuda. Ambos, prisión y deuda, trabajan sobre el tiempo futuro, pero si la prisión fija y disciplina, la deuda pone a trabajar, moviliza, comanda.
La relación con la temporalidad futuro que supone la obligación financiera es un elemento fundamental para entender la importancia que adquiere tanto su dimensión jurídica como la moralización del incumplimiento, especialmente direccionado a los jóvenes y a las jefas de hogar. Eso que Foucault pensaba como una transcripción permanente entre moralidad y ley, abarca también la relación de la deuda con sus condicionamientos morales sobre los que opera la penalidad. Pero la deuda, en relación a la especificidad que estaba pensando, en relación a cómo sujeta y activa una fuerza de trabajo que no está confinada o que no es exclusivamente confinada al salario, es lo que nos permite pensar también la deuda en términos de extractivismo financiero. Al mismo tiempo, la obligación financiera a esos sujetos que aparentemente no son reconocidos como sujetos de trabajo, los convierte en sujetos contractuales. En las condiciones de hoy, sin embargo, las conexiones son mucho más fluidas. Están quienes deben sostener su estatuto y su estatus de desempleados para cobrar un subsidio, pero como ese subsidio no garantiza ni un mínimo de la reproducción social, requieren trabajos informales para poder juntar ambos ingresos, debiendo elegir un rechazo explícito a su posible formalización. Es decir, quien acepta un trabajo tiene que ser necesariamente informal porque si no pierde la otra fuente de ingreso que es el subsidio. El elemento común es que ambos tipos de ingresos son absorbidos por la deuda, que operacionaliza la captura a la vez explotación y extracción de valor. Para poder cumplir con estas múltiples ocupaciones también se utilizan infraestructuras y trabajo reproductivo de distinto tipo, arreglos familiares, plataformas de entretenimiento, espacios comunitarios de cuidado, reorganizados también por y para la deuda. O sea que la división entre trabajo reconocido y no reconocido, de nuevo, es a la vez requerida por el sostenimiento de una política social que, sin embargo, en la medida que se sabe insuficiente para la reproducción, involucra un cálculo respecto de la posibilidad de trabajo asalariado extremadamente precario. La deuda interpela este conjunto de trabajadores no reconocidos como trabajadores y se les ofrece en tanto consumidores libres. Mientras el mundo del trabajo y de la representación política no les reconoce el atributo de libertad y propiedad sobre sí, son subtrabajadores o personas directamente subsidiadas, sí lo hacen las finanzas, de modo tal que esa subjetivación financiera adelanta y entrena lo que después una derecha más versátil sabrá convocar en esos mismos sectores, la noción de libertad y las formas de propiedad que se afirman en contextos de despojo. Además, la deuda articulada al impulso del emprendedorismo, condición totalmente compatible con el trabajo subsidiado y muy mezclada con las dinámicas de autogestión, permite a los trabajadores y trabajadoras de plataformas, por ejemplo, de las feriantes virtuales a los deliveries, comprar sus medios de producción, de comunicación y de transporte. Una paradójica situación invertida. Las trabajadoras deben ser propietarias de los medios con los que producen. Claro que estamos hablando de medios baratos, utilizados especialmente en el sector de servicios o en espacios de venta informal y cooperativas. Aún así, se trata de una modalidad que se expande por los sectores más empobrecidos. La adquisición de esos medios de producción se da por deuda, de nuevo, conteniendo bajo un esquema propietario la desposesión radical. La pandemia, quiero agregar, viene a cortar ese ciclo de politización y de debate sobre el endeudamiento y, en particular, el alza de las luchas feministas. Aún así, en Argentina, la persistencia de la movilización en condiciones inéditas permitió en diciembre del 2020 lograr la legalización del aborto y una ocupación de calles impactante tras muchos meses de encierro. Pero el tipo de repliegue que requirió la pandemia parece calcar a contraluz lo que con fuerza el movimiento logró evidenciar y desorganizar como relaciones de opresión y explotación. Luego, la urgencia dedicada a atender la reproducción social que desata la crisis del COVID se traduce como confinamiento a los espacios familiares y domésticos. Impone, al menos como tendencia, deshacer las desobediencias impulsadas en relación al cuestionamiento del hogar como espacio seguro, con mandatos de cuidado atados a roles de género. Los repliegues sobre los espacios de proximidad también tuvieron un efecto de segmentación clasista en la ciudad, limitando desplazamientos transversales que eran clave de la ebullición de alianzas transfeministas populares.
Pero además el paro feminista como herramienta de rechazo al trabajo no remunerado vuelve a modo de boomerang como intensificación de esas tareas. Las mismas fueron reivindicadas públicamente en la pandemia en términos simbólicos pero no remunerativos, denegando otro elemento fundamental de la huelga, la problematización del trabajo reproductivo como sinónimo de trabajo no pago y la conexión entre violencia y trabajo gratuito. Como contraefectuación, otro modo de decir captura, de la politización de la reproducción social desplegada en los últimos años, en la investigación empírica de ese momento constatamos, por un lado, el aumento del endeudamiento doméstico para esos bienes básicos, consecuencia de la restricción de ingresos y también la emergencia de nuevas deudas. En segundo lugar, en particular, una proliferación de deudas por alquileres y la mayor exposición a desalojos o incluso tomar deudas para no ser desalojadas. En tercer lugar, la reorganización e intensificación de las jornadas de trabajo reproductivo, especialmente no remunerado y productivo en un mismo ámbito. Y finalmente, la intrusión de tecnología financiera, más conocida como fintech, al interior de los hogares más empobrecidos a través de pagos móviles, billeteras electrónicas, virtuales y bancos digitales. La novedad de la pandemia, entonces, ha sido experimentada en relación a un conjunto de cuestiones sensibles, afectivas, políticas y conceptuales que el movimiento feminista en estos últimos años había logrado visibilizar, enmarcar y dar relieve. Con esto quiero decir que el marco de comprensión de ese acontecimiento excepcional de la pandemia no hubiese sido el mismo sin la presencia precedente de esas luchas. En particular, la problematización del territorio concreto de la explotación del trabajo remunerado y no remunerado y las formas contemporáneas de privatización de la reproducción social, donde la deuda tiene un rol clave como dinámica extractiva. Luego, un segundo movimiento. Si la pandemia ha funcionado como un laboratorio para la reconfiguración en clave patriarcal y familiarista de los vínculos, desde el movimiento feminista se le ha opuesto una construcción de redes de sostén, infraestructuras de provisión colectiva y una apuesta a la desdomestificación de los cuidados. Desde ahí pudimos volver a pensar las casas como lugares donde se practican nuevos cercamientos, enclosures, espacios de recolonización financiera para el capital donde se han continuado acumulando deudas debido al aumento global de energía, alimentos y vivienda. La pandemia, sin dudas, ha intentado una maniobra de reprivatización, una suerte de llamado al orden, de la ocupación callejera desde los feminismos a través de la reorganización de lo doméstico. En ella se termina de hacer evidente una hipótesis, la reestructuración de las relaciones de clase que toma como escena principal el ámbito de la reproducción en conexión directa con dinámicas extractivas. Esto constata una nueva torsión del neoliberalismo como máquina de producir inseguridad. Esa inseguridad es respondida simultáneamente con nuevas formas de violencia, que incluyen también promesas de orden, y con contención financiera. Y el vínculo entre ambas es fundamental. La pandemia dio lugar en Argentina, pero no solo en Argentina, a una nueva ola de la así llamada inclusión financiera, a través de la extensión de subsidios de emergencias a millones de personas en aquellos meses, muchas de las cuales tuvieron que bancarizarse para obtenerlo. La bancarización jugó un rol central en la capacidad del Estado para intervenir en la situación de emergencia y hubo una clara intención del Gobierno de favorecer la banca pública en esta tarea. Sin embargo, a la luz del rol del sistema financiero en el contexto de endeudamiento estructural, con Lucy Caballero y Celeste Perosino, empezamos a investigar y a problematizar algunos puntos de la noción misma de inclusión financiera, esa política que había sido relanzada tras la crisis del 2008. Primero, por cómo, en el caso de Argentina, conecta a una población de ingresos insuficientes o directamente sin ingresos al interior de circuitos bancarios partícipes del endeudamiento privado a tasas altísimas en los últimos años y parte también de un circuito financiero que es el mismo que está protagonizando desde entonces las corridas cambiarias para devaluar la moneda en Argentina. En segundo lugar, porque inscribe en un momento de empobrecimiento y precarización acelerada a millones en una bancarización de emergencia, aun cuando se sabe de la corta duración de la transferencia monetaria. O sea, la cuenta bancaria va a quedar, el subsidio no. Y la duración de ese subsidio está determinada por una imposición del Fondo Monetario Internacional. En tercer lugar, pone a disposición datos de esta población recientemente bancarizada que podrán ser comercializados y o utilizados para direccionar nuevas ofertas crediticias. En cuarto lugar,
porque es simultáneo a la aparición de nuevas tecnologías, de las que hablaba, para mediar el cobro, por lo cual se abre una disputa entre empresas de fintech privadas y bancos públicos que finalmente en los usos van a coexistir. Aquí se anudan procesos de lo que Silvia Federici llama colonización financiera de la reproducción social y que tratamos de pensar en relación al avance de las finanzas sobre áreas claves como alimentos, salud, vivienda, educación y analizar de manera minuciosa su vínculo con las violencias machistas. Volviendo a la cuestión de la captura, lo que quiero decir es que las revueltas dejan al descubierto todo aquello que las perspectivas feministas venían leyendo como moradas ocultas de la producción. Algo que en nuestra región nunca estuvo tan oculto, pero que sin duda en las tramas de la reproducción social no asalariada primero y luego en la manera en que interviene la movilización feminista politizando de modo subversivo esa reproducción social, nos muestra como un lienzo desplegado y desocultado sobre el cual se practican dinámicas veloces de captura. La forma de la captura trabaja entonces sobre dos tendencias que podemos pensar como orientaciones actuales del capital, lo reproductivo y lo extractivo. Aquí emerge un problema mayor que, insisto, considero una pregunta abierta, especialmente por los feminismos. ¿Cuáles son las herramientas políticas de protesta y negociación de una fuerza de trabajo que está en el cruce entre un capitalismo extractivo, financiero y de plataformas y la reproducción social no garantizada? Quiero dar una vuelta más, pero no ser muy larga, a cómo explicamos hoy, al menos en Argentina, frente a la crisis brutal y un escenario completamente corrido a la derecha, donde el FMI exige recortes de subsidios sociales a la vez que financia la reedición de subsidios emergenciales, es decir, de un único pago, para el sector ultra empobrecido. No solo vemos aquí un modo de desestabilizar las formas de sustento mínimos de las economías populares, esas mezclas de autogestión y emprendedurismo que comentaba, sino una focalización ya extrema que busca continuar la condición emergencial de pandemia como condición permanente. Ahora, ¿cuál es el elemento común para el recorte de planes o para la no obtención de ayudas extraordinarias por única vez? Y esto se discutió en distintas asambleas feministas. Bueno, no se obtienen esas ayudas extraordinarias si se cuenta a quienes solicitan haber tenido algún tipo de movimiento financiero. ¿En qué consisten esos movimientos financieros que pasan a ser las condiciones de exclusión para ser beneficiaria de esas ayudas extraordinarias? Compra de dólares o uso de billeteras virtuales. ¿De qué compras en dólares se estaría hablando para una parte de la población que está por debajo de la línea de pobreza? Bueno, de quienes compran el dólar ahorro y esto es lo que se dijo, ¿no? Y pagan en dólares juegos para niños o plataformas como Netflix, por ejemplo. El circuito inclusión financiera, penalización de comportamientos financieros es una imagen contundente, me parece, de cómo en medio del ajuste se anuda el papel del Estado promoviendo la bancarización como medio de acceso a subsidios, promovidos incluso como derechos, para luego usar esos mismos datos como forma de discriminar y focalizar el acceso a otros ingresos de emergencia. Las plataformas de entretenimiento como Netflix y los videojuegos funcionan, según distintos testimonios, como infraestructuras dolarizadas de cuidado para infancias a cargo de madres recargadas de trabajo. A su vez, la compra del dólar ahorro no es más que para el envío de remesas de trabajadoras migrantes. Esos consumos, entonces, penalizados por ser dolarizados, recargan la moralización cuando se trata de sectores empobrecidos y en particular mujeres. La restricción del uso de billeteras virtuales, contabilizadas también como movimientos financieros, son las que se usaron para comprar alimentos y para pedir más crédito para la vida diaria. Esto completa el circuito. La penalización no solo es selectiva, sino que culpabiliza los movimientos financieros que se realizan para la subsistencia después que han sido propagandizados como herramientas vinculadas a la inclusión. Esto sucede, como quise remarcar, especialmente en los llamados hogares monomarentales, un término que ahora se usa mucho, donde ya están evidenciándose otras infraestructuras de trabajo y cuidado, no simplemente un cambio de jefatura en la estructura familiar. Dicho de otra manera, cuando la jefatura masculina no es la que organiza, no simplemente hay un cambio de sexo o género que preserva la función, sino una alteración del orden político que la sustentaba.
Los movimientos financieros, de manera ambivalente, se adhieren a esas alteraciones, aceitando una dinámica de financiarización en reemplazo del varón proveedor. Cuando señalé la orientación hacia la reproducción de las formas de capturar y extraer valor, me refiero a este acoplamiento también entre responsabilidades de cuidado, intensificación del trabajo reproductivo y capilarización de los movimientos financieros como infraestructura de la vida cotidiana. Si el dinero es lo que creó la posibilidad de escasez, según argumenta George Cafensis, leyendo La filosofía del dinero de John Locke, son ahora los movimientos financieros los que permiten eludir la escena de la falta, de la escasez completa, que fue evidente en otros momentos de crisis. La polaridad escasez y acumulación se conjuga de manera distinta como acumulación de deudas para posponer la escasez, complicando también las fronteras de esa polaridad. Al mismo tiempo, leyendo una composición nueva en términos sexoafectiva de los hogares empobrecidos, que sin embargo no dejan de antagonizar con el endeudamiento que los tiene como principal objetivo. Finalmente, las dinámicas de inclusión, que son las que trabajan sobre la captura de la reproducción social. Hemos leído, por ejemplo, cómo Keeanga Taylor les nombró como inclusión predatoria para señalar las políticas de hipoteca a la población negra desproseguida tras la crisis del 2008. Pero los feminismos en el último tiempo han señalado también la reproducción social como un punto de partida político y epistémico. Allí anuda también lo común. Allí se hace evidente que hay una materialidad donde se pone en crisis la noción de individuo propietario, al menos está en disputa. Eso que Judith Butler viene teorizando como interdependencia, eso mismo que, según sus palabras, para pensar la pandemia, es impedido si la noción de propiedad privada que describe mi cuerpo o presume mi individualidad es aceptada como metodología. No se trata de plantear la reproducción, entonces, si es este punto de vista feminista como punto de vista privilegiado, como un ámbito preservado de la violencia o de lo común como un espacio incontaminado, sino más bien casi lo opuesto. Es allí donde hoy se enjambran las máquinas predatorias que ensayan en ese ámbito virulentas operaciones extractivas del capital, como le llaman Sandro Mesadra y Ned Brilson. Porque aquí es también donde prosperan políticas concretas de confrontación, de demarcación de límites y de organización feminista, popular, comunitaria, capaz de contrametodologías. Esas contrametodologías no son unidireccionales y lidian y compiten con la versatilidad de traducción que hacen las finanzas. Es ahí también donde las formas más precarias de afirmación propietaria despliegan escenas de violencia, de verdadera guerra civil en sordina, confirmando que la violencia es una fuerza productiva de primer orden e irreemplazable del capital, como lo reitera Marx y quienes continúan su filo crítico. Es fundamental entonces profundizar este debate para comprender la reacción conservadora como política que se quiere contestataria, que en su reacción busca quedarse con un balance realista de cómo las dinámicas democráticas son cada vez más ostensiblemente deficitarias en términos de capacidad de proveer una vida digna. Desde ahí las derechas actuales movilizan sentimientos y sentidos antielitistas, desde donde buscan armar nuevas interpelaciones, especialmente entre quienes tienen la experiencia de esa guerra cotidiana y entre quienes se ven también despojados de su rol de proveedor y portadores de jerarquías garantizadas por un orden de tipo patriarcal. La expansión de la deuda funciona como dinámica al mismo tiempo de contención que organiza una cierta experiencia de la crisis actual, a la vez volviéndola una suerte de continuum, siendo hábil para gestionar la emergencia. Los filósofos franceses Deleuze y Guattari en el Antiedipo citan a Marx diciendo que en un momento el capital desempeña el papel de superficie de registro en la que recae toda la producción. Ellos hablan de una superficie encantada de inscripción, por medio de la cual el capital logra convertir su improductividad en productividad, bajo modalidades de apropiación y explotación, evidenciando un vector fundamental que es la velocidad encarnada por el dinero. Este tema, conocida como la axiomática del capital, como lógica de incorporación de todo lo que se le opone y se subleva, como máquina de traducción y codificación permanente de las luchas, es la estructura de captura que mencionaba al inicio, una suerte de inmanencia apropiada como modo de ser del capital. Sin embargo, creo que sin análisis concretos, situados, corpóreos, esa idea de axiomática nos vuelve a dejar en el plano de la abstracción.
¿Es posible arrebatarle al capital el uso de ese término y pensar el terreno de la reproducción social como superficie encantada de inscripción? Se trata de un encantamiento en el sentido que, por ejemplo, evoca también Silvia Federici, es decir, compitiendo al encantamiento fetichista del capital de su cuerpo siempre lleno pero vacío. La reproducción como superficie encantada de inscripción tiene un carácter general, en la medida en que involucra a todos, porque justamente se juega en su producción el deseo de vivir, la persistencia de la existencia y todos los arreglos necesarios para expandirla, lo que a mí me gusta llamar pragmática vitalista. En ese sentido se puede decir que muchas de las iniciativas feministas son las que hoy están insistiendo en leer la reproducción social directamente como un orden internacional, desocultado por la pandemia, hiperexplotado en simultáneo a la aceleración de dinámicas extractivas, especialmente en nuestro continente. Diría de todos modos que la pandemia no solo desocultó, sino que cambió la lógica de articulación entre esas contradicciones que llegan a desplegar al capital una guerra hoy contra la reproducción social, intensificando, como decía, las dinámicas extractivas. Para finalizar, creo que ya es más que largo, creo que podemos partir de constatar un inmenso cúmulo de deudas como expresión de la pobreza, para parafrasear el análisis de la mercancía. Partir de investigar y analizar la deuda es un modo de entender la riqueza expropiada, y en estos años las deudas responden a necesidades que hay que distinguir en ese pasaje del consumo a la sobrevivencia. Pero sin dudas esa acumulación de deudas intenta proponerse como el índice de la pérdida de poder colectivo de los trabajadores, reconocidos o no reconocidos, remunerados y no remunerados, de la definición colectiva de quienes producen la riqueza social. De allí su intento de funcionar como dispositivo de pacificación. Pero como señalé en un segundo momento, esa pacificación se realiza por un modo de activación para el cual la deuda aparece como dispositivo de explotación y extracción. En ese sentido, quise pensar qué tipo de revueltas y de conmoción es la que esta nueva ola de financiarización llamada inclusión financiera viene a disputar, capturar y poner a trabajar para sí. Con el movimiento feminista, la dinámica del trabajo reproductivo, como dije, se pone al centro del debate público junto a un mapa actualizado sobre las violencias, con herramientas de luchas colectivas como la huelga, anudando dos cuestiones clave: violencia y trabajo. Las zonas de contacto y superposición con las realidades del trabajo, así llamado informalizado, son enormes, lo cual permite al movimiento feminista evidenciarse como un movimiento que es también laboral, de clase, a la vez que ampliando esa categoría y esa cartografía gracias a su capacidad de antagonizar con la deuda y desde allí intentar pensar las condiciones materiales en las que se despliega la existencia. Los planos de confrontación abiertos son legibles en buenas medidas por las dinámicas y las iniciativas feministas de politización de la esfera de la reproducción, señaladas como botín de guerra de la violencia neoliberal. ¿De quiénes son los servicios públicos? ¿A quién le pertenece la producción de alimentos y medicamentos? ¿De quiénes son las viviendas? ¿Qué amenazas hay contra el acceso a la educación? ¿De quiénes son las fortunas? ¿Qué deudas se están creando? ¿Qué territorios se están saqueando? Finalmente, la deuda como contención nos obliga a pensarla en su dinámica ambivalente, frente a la emergencia, frente a la postergación de la escasez que logra manejar y frente a la manera de disputar posibilidades a futuro. Podemos también reclamar la especulación como forma cognitiva de masas. Creo que podemos también pensar la especulación como una imaginación para desendeudarnos. Y podemos accionar en las luchas contra el extractivismo financiero, donde la deuda aparece como una poderosa estrategia de articulación política. Muchas gracias. Dale, ¿me quedo acá? ¿Tenemos algún tiempo para preguntas? Sí, están. ¿Alguien quiera intervenir? You can raise your hand and go to your place. Gracias, Verónica.
My name is Maria del Rosario. We know, yes, at least our faces are familiar. And thank you very much for this. Such a fantastic test, a great summary of what you have done so now, but also Pensando en caliente. No quería ser la primera en hacer preguntas, pero como nadie más, entonces aprovecho. Estoy pensando esto en relación también con lo que está pasando ahora en Colombia, primer gobierno de izquierda en la historia del país, y vicepresidenta Francia Márquez, lideresa negra, quien en toda la campaña presidencial abogó por una reinterpretación de la idea de la deuda también, como la estás trabajando tú acá, pero en términos también de deuda ecológica, por un lado, y por el otro de rehabilitación de políticas del cuidado, ¿no? Esta pedagogía de la que hablas tú, feminista, que busca encontrar modos de interrumpir estos modos como el capital vuelve y nuevamente coopta y neutraliza, y además como un elemento de pacificación, que me parece claro, además clavísimo para el caso de Colombia, porque como en Colombia todo el tema es el de la paz, la cuestión de la pacificación juega a muchos niveles y termina siendo neutralizador. Mi pregunta para ti es, parte de lo que estamos preocupadas en este momento en Colombia por cómo todo este discurso de las políticas del cuidado, que logró ser tan exitoso desde un punto de vista feminista, de interrupción en la campaña, está siendo nuevamente cooptado enteramente por unas dinámicas que terminan siendo también las dinámicas del capital. Y me gustaría pensar contigo esta noción de cuidado, cómo la rearticulamos también desde el lugar de la deuda, como hablas tú ahora, cómo puede ser un lugar de especulación, de reimaginación radical, pero a la vez también ese lugar que está siempre volviendo a ser cooptado. Bueno, muchas gracias por el comentario, la pregunta. Me parece que es fundamental, ¿no? Porque primero creo que en muchos de nuestros países una discusión muy amplia sobre trabajo reproductivo, deuda, pasa a ser como monopolizado por la palabra cuidado, ¿no? Entonces, que por un lado tiene una función pedagógica evidente y ha servido para popularizar la discusión sobre el trabajo no pago, sobre los mandatos de género, sobre bueno, qué significó históricamente que el trabajo de cuidado sea trabajo no pago, pero creo que hay una serie de dispositivos, desde ONGs hasta las maneras en que tienen que implementarse algunas políticas públicas y demás, que lo que hacen es reducir al término de cuidado bueno, muchas de estas dinámicas que estábamos planteando, discutiendo, abriendo, ¿no? Creo que desde un punto de vista más abstracto pasa lo que pasa muchas veces cuando se elige un término, ¿no? Y se lo recorta respecto de una complejidad que estaba abierta en movimiento, pero que a la vez a la hora de ser operacionalizada, por decirlo así, en ciertos discursos, en ciertas políticas públicas, requiere como un nivel de abstracción menor, de simplificación y de, bueno, de ciertos eslogans también que permiten llegar a públicos más amplios. Pero creo que es una batalla permanente. En el caso de Argentina, que se está discutiendo una ley integral de cuidados, por ejemplo, un sistema integral de cuidados, hay miles de proyectos presentados al respecto, pero la discusión es, primero hay que reconocer a las cuidadoras comunitarias, ¿no? Entonces, no pensar solamente en términos de, por ejemplo, licencias parentales, ¿no? Que es el modo más clásico de llevar al plano de la legislación la cuestión de los cuidados, sino pensar en reconocimiento de estas dinámicas que decíamos de cuidados comunitarios, ¿no? Y entonces eso pone también en tensión a los sindicatos, porque eso implica un reconocimiento de formas de trabajo que no están sindicalizadas, ¿no? Por otro lado, hay, me parece, una cuestión siempre presente de cómo no seguir condicionando esas discusiones y esas políticas de cuidado a mandatos de género que estábamos discutiendo, ¿no? Volviendo a reificar quiénes van a cuidar, quiénes se reconocen como cuidadoras, ¿no? Como reforzando ciertos estereotipos ya existentes. Entonces, creo que ahí es otra de las batallas. Ahora, esto que vos traías, lo de la deuda ecológica, ¿no? Que me parece que es una clave para abrir términos como el de deuda, pero también el de cuidado, por ejemplo, ¿no? Y pensar qué sería cuidado en términos de territorios. Entonces, ahí yo veo que hay como una dinámica permanente de cómo, bueno, algunos conceptos, algunos términos, algunos debates pasan a tener cierta fama por momentos, pasan a tener un cierto grado de simplificación, para decirlo así.
y a la vez necesitamos ir reabriéndolos, complicándolos, ¿no? Y volviéndolos a conectar con, bueno, problemas que abren y que siguen estando presentes, ¿no? Porque, qué sé yo, de nuevo las políticas de los cuidados pueden ir perfectamente bien con políticas focalizadas neoliberales y ocupar el lugar que el multiculturalismo ocupó en los 90, ahora que sea la password cuidado, ¿no? Entonces me parece que eso es una especie de disputa permanente. Ahora, me parece también interesante por qué es ese tipo de término el que hoy se populariza y de alguna manera está en disputa, pasa a ser parte del vocabulario compartido, ¿no? Me parece ahí que esos son como índices o marcadores de hasta dónde interviene el movimiento feminista, los debates tanto políticos como conceptuales, ¿no? Muchas gracias, Verónica, muy interesante. Me gustaría saber si tienes algún pensamiento sobre la capacidad de lo que llamas extractivismo financiero, la capacidad que el extractivismo financiero tiene para influir también y motivar discursos de lo que podríamos llamar la derecha populista en muchos lugares. Por ejemplo, el trumpismo en Estados Unidos, pero también ciertos aspectos de las campañas de Robert Kennedy, que es un candidato sospechosamente demócrata republicano, o Vox en España, en fin, entre otros ejemplos, ¿no? Parece que mucha de la motivación de esta gente es precisamente una reacción contra el extractivismo financiero. Paradójicamente, ¿no? Pero en fin, no sé si tienes algún comentario. ¿Contra en qué sentido? Una resistencia al extractivismo financiero, ¿no? Que motiva el crecimiento, la proliferación de discurso de derecha donde uno no se lo espera, digamos, ¿no? En clases subalternas de la población, etc. A ver, no sé si entiendo bien la pregunta, pero por un lado me parece que hay una afinidad, digamos, entre estas dinámicas de derecha, ahí si nos metemos en el término populismo es más complicado, pero de derecha y esta expansión de lo que yo llamaba subjetividades de la especulación que tienen que ver con cómo organizar la sobrevivencia cotidiana en situaciones de despojo, ¿no? Entonces, a mí ahí me parece interesante cómo tratamos de desmoralizar esa dimensión especulativa, digamos, de masa popular generalizada, que no hace más que leer de una manera muy realista qué hay que hacer para sobrevivir, ¿no? Bueno, ni hablar en los casos en los países donde hay una inflación del 110%, como es el caso de Argentina, donde quien no especula directamente el dinero no le alcanza en una semana. Entonces, a mí me interesa cómo desacoplar esa idea de especulación, digamos, de los grandes capitales y demás, de una forma de subjetividad política que tiene y hace de la especulación un modo de sobrevivencia, ¿no? Y de lidiar con condiciones de reproducción social que son muy críticas. Ahora, yo veo un problema en cuando como ya se hizo varias veces y se está volviendo a hacer, se adhiere a esa subjetividad popular el mote de derecha. Es decir, las clases populares se volvieron de derecha. Las clases populares lo que quieren al final es ser pequeñas especuladoras financieras. Lo único que quieren es no trabajar, etcétera, etcétera, ¿no? Me parece que ahí hay una trampa en la que se cae una y otra vez y nos evitamos el problema de pensar qué está entendiendo bien la derecha de esa forma de especulación que organiza hoy la reproducción social. Y después creo que a nivel macroestructural tenés ejemplos como El Salvador, donde la propuesta es cárcel para los jóvenes y Bitcoin, y economía de Bitcoin, como la propuesta para América Latina, ¿no? Represión y financiarización en el sentido especulativo, sí, de grandes capitales. Entonces, a mí lo que me interesa es cómo hacer esa discriminación de esas formas de especulación y cómo entender esas subjetividades populares sin atribuirles una orientación política de derecha. A la vez que sí vemos claramente cómo los discursos de derecha saben leer, conectarse y comprender y
esto, mostrar ese realismo del que yo hablaba de una manera mucho más eficaz, muchas veces que los discursos progresistas, que los discursos de cierta izquierda, que me parece que todavía está en una condena mucho más moral a la especulación y proyectando una idea de subjetividad popular que no tiene nada que ver con las condiciones materiales de reproducción hoy de la vida cotidiana. Yo soy súper lectora de sus libros, así que esto ha sido un placer para mí. Me gustaría pedirte que reflexionaras un poco más sobre el impacto de la deuda a la maternidad, o más bien el derecho que tiene o no tiene la mujer a ser madre, o al cuerpo o a la autonomía del cuerpo. Bueno, es algo que está en plena ebullición, ¿no? Discutir cómo hoy la maternidad está penalizada en el sentido que es una condición de garantía de pobreza, ¿no? Así lo dicen hoy muchas organizaciones que están discutiendo qué es lo político de maternar y en el sentido de cómo está penalizado hoy para ciertos sectores y se convierte en una condición justamente de pobreza. Y ahí creo que también hay una disputa sobre las formas de familia, sobre las ideas de la maternidad, que la derecha sabe leer muy bien, ¿no? En la precariedad de las madres, en lo que significa sostener estos hogares monomarentales, y que ahí hay una disputa cuerpo a cuerpo por la orientación política de cómo se vive esa situación en esos hogares en los que está cambiando súper velozmente la configuración sexoafectiva, las formas de ingreso. Ahora en Argentina hay un debate muy grande, creo que acá en Chile en parte también, sobre el reclamo de las cuotas alimentarias de los progenitores, ¿no? Como diciendo, buena parte de la deuda de las madres tienen que ver con que hay una no colaboración en términos económicos, en no pago de la cuota alimentaria de los padres, ¿no? Entonces eso se pudo empezar a discutir también en términos de deuda. ¿A quién le deben? Y cómo las formas de precarización y de toma de deuda de las madres, que si vos ves en cualquier reunión o asamblea, es una especie de malabarismo infinito, ¿no? Para pagar las deudas, para además maternar, para a la vez conseguir el subsidio, para a la vez llevarlos a la escuela, etc. Cómo ese sistema de deuda está basado también en bueno, que hay un ausentismo totalmente invisibilizado de la contribución económica de los progenitores, ¿no? Entonces, eso ahora se traduce en acciones muy concretas, muy prácticas, ¿no? Tendedores de deudores, por ejemplo, en las plazas. Pero me parece que es una manera interesante en cómo se va infiltrando la discusión sobre la deuda para pensar la reorganización de la violencia económica en los hogares, para pensar este cambio de jefatura, entre comillas, de los hogares, y para discutir también en clave de quién se hace cargo de los cuidados y qué tipo de deuda es a la que quedamos obligadas por la sobrecarga de cuidados, ¿no? Eso me parece que estalló muchísimo también en pandemia. ¿Quiénes resultaron? Las más endeudadas, las que primero tuvieron que dejar los trabajos remunerados y quiénes que eran al mismo tiempo las que estaban con cuidados además extendidos, ¿no? Familiares, etc. Creo que ese tipo de engranaje fue leído desde una clave de la deuda y eso fue bien interesante porque, de nuevo, visibiliza dinámicas económicas que estaban completamente ocultas, ¿no? Con la idea de la naturalización, del amor, de la abnegación de las madres, ¿no? Me parece que la destrucción de la idea de abnegación de las madres es fundamental para poder pensar estas cosas. No, yo quiero agradecer a Verónica su excelente conferencia. Muchas gracias, Verónica. Y ahora les invito a una recepción que tenemos en el patio Andrés Bello. Muchas gracias. Gracias, Verónica.